Empezamos entonces en por qué es importante abordar este tema y debemos tener en cuenta que hay descripción de lesiones de la columna desde los años 3000 a 2500 a.C. y todo esto fue escrito en el papiro de Edward Smith y que además de eso hay escritos de Hipócrates que describían lesiones traumáticas y no traumáticas, dándonos cuenta entonces de la importancia que tiene hablar este tema. Continuamos entonces con la epidemiología. Debemos tener en cuenta que esta tiene una incidencia global de 2.3 casos por cada 100.000 habitantes y cuando realizamos un zoom hacia la región de Latinoamérica en su zona tropical, vamos a ver que tiene una incidencia de aproximadamente 22 por cada 1.000 habitantes, donde la principal causa o las principales causas van a ser las asociadas a accidentes de tránsito y a caídas. Pero afortunadamente, y a diferencia de otras múltiples patologías en las cuales no tenemos una epidemiología local, en Colombia y específicamente en Medellín se realizó un estudio durante 6 años en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de cuarto nivel, donde evidenciaron que la incidencia era de 12 casos por cada 1.000 pacientes admitidos a la UCI, que la edad media era de 28 años y que la relación hombre-mujer era aproximadamente de 9:1, la cual se correlaciona con la estadística mundial. Lograron identificar, además de eso, que el 57% de estos pacientes, el trauma raquimedular era secundario a una herida por arma de fuego, la cual es más devastadora a nivel neurológico, el 32% por accidentes de tránsito y además de eso debemos tener en cuenta que estas lesiones se asociaban con otras lesiones torácicas en un 57% y en extremidades en un 24%. Lograron identificar además que las lesiones cervicales eran las más frecuentes, con una tasa de un 16 a un 75% y una mortalidad hospitalaria del 21%, las torácicas con la incidencia de 16 a un 36% y por último las lumbares de un 9 a un 17%. Entonces, cuando hablamos de trauma raquimedular, debemos tener en cuenta ciertas consideraciones biomecánicas, las cuales van a explicar el trauma. Dentro de estas destacan los mecanismos de extensión, los cuales por lo general van a ser causados por un trauma facial o frontal que va a provocar la ruptura de la columna vertebral anterior y media por la tensión. Continuando por la compresión, en la cual las fuerzas de impacto que contienen una carga axial significativa van a generar lesiones de aplastamiento. En las lesiones por flexión y compresión, la fractura en forma de lágrima va a ser una de las características radiológicas y va a haber un daño en el ligamento longitudinal posterior. En las lesiones por flexión generalmente encontraremos hernia de discos intervertebrales, al igual que la dislocación de las articulaciones facetarias y por último, va a haber una combinación en las cargas de flexión y distracción que van a causar inestabilidad espinal significativa. Todos estos mecanismos, consideraciones biomecánicas, se deben tener en cuenta dependiendo del tipo de trauma y de las características cinemáticas del mismo. Pero todas estas van a generar estas dos consecuencias en las cuales vamos a tener un trauma raquimedular, que va a ser el nombre que se le da a un grupo de lesiones de distintas estructuras, ya sean óseas, ligamentosas, vasculares o meningias, mientras que la lesión medular va a ser la consecuencia de dicho trauma, causando un déficit en la función motora, sensorial y autonómica. Todo esto me va a generar una lesión primaria, la cual va a ser inmediata y se va a dar en las primeras 0 a 2 horas, es decir, desde el momento del trauma hasta las 2 horas posteriores. Y se va a dar principalmente por el trauma mecánico directo que va a desencadenar una destrucción inmediata del tejido, causando hemorragias, lesiones vasculares, especialmente en la microvasculatura, donde va a haber edema, liberación de mediadores inflamatorios, de factores de coagulación y aminas vasoactivas, lo cual va a promover el vasoespasmo, la hipoxia, la trombosis y por último la necrosis. Lastimosamente, esta lesión primaria no va a ser reversible, y me va a causar unas consecuencias inmediatas que debemos tener en cuenta a la hora de abordar estos pacientes, empezando por las cardiovasculares y resaltando la inestabilidad hemodinámica, la cual va a estar dada por hipotensión, vasodilatación y disminución en el gasto cardíaco. Además de esto, vamos a tener unos reflejos vasovagales aumentados, trastornos del ritmo, de los cuales
de los cuales el más frecuente es la bradicardia, y trombosis venosa profunda debida al éstasis venoso. Cuando hablamos entonces de las complicaciones ventilatorias, debemos tener en cuenta que estos pacientes van a tener una alteración ventilatoria marcada por el compromiso de sus músculos, tanto ventilatorios propios como accesorios. Y por lo tanto, esto también va a predisponer a que estos pacientes tengan una tos inefectiva, un manejo de secreciones inefectiva, y los va a predisponer a tener atelectasias y mayor neumonía por aspiración. Por último, resaltamos que en la parte de las complicaciones gastrointestinales, hasta un 10% de los pacientes podrían presentar un retardo significativo en el vaciamiento gástrico y atonía gástrica, lo cual me va a predisponer a eventos de broncoaspiración. Todo esto va a desencadenar dos fenómenos, los cuales, si bien tienen homónimos o suenan parecido en el español, debemos tener en cuenta que se relacionan a entidades diferentes, empezando con el choque medular, el cual se va a referir a los cambios neurológicos secundarios a la lesión medular aguda y se va a definir como el estado clínico temporal de parálisis flácida y va a ser explicado principalmente por la hiperpolarización neuronal y va a durar aproximadamente de 4 a 6 semanas, mientras que el shock neurogénico se va a referir al choque distributivo que va a ocurrir tras la pérdida súbita del tono autonómico. La manifestación principal va a ser las que ya dijimos previamente, como hipotensión, bradicardia, presión amplia de pulso e hipotermia central. Y todos estos mecanismos y todos estos insultos hacia el trauma, con respecto al trauma raquimedular, van a generar ciertos cambios o ciertas alteraciones en los parámetros fisiológicos normales que tenemos en la médula espinal. Y estos van a ser, los parámetros normales van a ser el flujo sanguíneo medular, el cual es de 60 cc por cada 100 gramos minuto, y el cual va a tener una diferenciación hacia 3/4 de este flujo hacia la materia gris, y además de esto debemos tener en cuenta que este flujo es más alto en los segmentos cervicales y lumbares, mientras, y esto va a ser explicado por la actividad eléctrica y metabólica. Debemos recordar entonces la presión de perfusión medular, la cual va a ser análoga a la presión de perfusión cerebral, y la vamos a definir como la diferencia entre la presión arterial media y la presión intraespinal. Normalmente se encuentra alrededor de 70 a 80 milímetros de mercurio. Y finalmente terminaremos con el concepto de autorregulación, el cual también aplica para la médula espinal y va a ser el encargado, o va a ser el fenómeno fisiológico encargado de garantizar el mantenimiento del flujo sanguíneo medular en caso de fluctuaciones en la presión arterial sistémica, en las concentraciones de CO2 o de oxígeno, y como ya dije previamente, va a ser similar a la autorregulación cerebral y se encuentra supeditada a una presión arterial media de 50 a 120 milímetros de mercurio. Todos estos mecanismos debemos velar porque se preserven durante el manejo quirúrgico con el fin de evitar la progresión de las siguientes fases, en las cuales va a haber un empeoramiento en la lesión primaria, y estas van a ser la fase aguda y la fase subaguda, las cuales se van a dar entre las 2 y las 48 horas y entre los 2 días y las 2 semanas. Estas se van a caracterizar entonces por una despolarización masiva, donde hay fallo en bombas sodio-potasio ATPasa, y van a haber activación de canales sodio dependientes de voltaje. Va a haber una respuesta inflamatoria exagerada, la cual produce daño al tejido sano y exacerbación de la lesión, y secundario al aumento del calcio intracelular, esto va a causar desmielinización por lisis de las membranas. Por último, la siguiente fase es la intermedia y la crónica, las cuales se van a dar entre las 2 semanas y los 6 meses, y la crónica mayor a los 6 meses. La intermedia se va a caracterizar por una maduración de la cicatriz glial y el crecimiento axonal regenerativo, y la crónica por maduración y estabilización de la lesión con posterior aparición de la degeneración valeriana. Pasamos entonces hacia un caso clínico, el cual nos va a guiar en esas preguntas que nos hacemos a la hora de abordar un paciente con trauma raquimedular. Traemos entonces un paciente de 23 años quien sufrió accidente de tránsito en calidad de conductor de motocicleta hace aproximadamente 12 horas y presenta un trauma raquimedular cervical, el cual va a ser llevado a descompresión y fijación.
Entonces, ante este paciente, nos hacemos primero estas dos preguntas. ¿Qué tipo de lesión medular tiene mi paciente? Y si me encuentro ante una lesión estable o inestable. Entonces, si bien no es del quehacer ante la presencia de un paciente con trauma raquimedular, no es del quehacer del anestesiólogo, la evaluación neurológica para definir el ASIA, debemos conocer que esta va a ser una clasificación la cual estandariza la evaluación neurológica y hace que todos hablemos como en el mismo idioma. Esta va a evaluar entonces 10 grupos musculares, evalúa la fuerza de 0 a 10, a 6, y evalúa además de eso la sensibilidad en 28 dermatomas, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, mostrando que en sensibilidad 0 es ausencia de sensación, 1 sensación alterada y 2 sensación normal. Además de eso, evalúa la contracción voluntaria del esfínter anal externo, la sensación perineal y el reflejo bulbo cavernoso, los cuales si se preservan van a ser indicativos de una lesión incompleta y por lo tanto de un pronóstico favorable. Acá les traigo entonces el grado, el tipo de lesión y la definición de la misma, y además de eso el porcentaje o la posibilidad de recuperación siendo tan baja como del 7% para las lesiones torácicas completas como del 84% para las lesiones incompletas hacia D. Entonces, una vez definimos con nuestro paciente o pues cuál es el tipo de lesión que tiene y propendemos porque nuestro paciente no pase en el intraoperatorio de un grado D a un grado B o a un grado A, debemos conocer si nuestro paciente tiene o no inestabilidad de dicha columna cervical. Entonces, White define la estabilidad de la columna cervical o la estabilidad de la columna como la capacidad para limitar su patrón de desplazamiento bajo cargas fisiológicas para no permitir daño o irritación de la médula espinal o de las raíces nerviosas. Y es por esto que junto a Panjabi generan o estudian de forma radiológica las diferentes fuerzas de tracción sobre cadáveres y cómo estas van a alterar de forma significativa los parámetros básicos de la columna, encontrando entonces estos criterios, los cuales van a ser una sumatoria dependiendo de lo que se encuentre en la radiología, y donde el puntaje menor a 4 va a dar un tratamiento generalmente no quirúrgico. Un puntaje de 4, el neurocirujano va a definir si este paciente se beneficia de manejo quirúrgico versus no quirúrgico, y cuando se da un puntaje mayor a 4, mayor o igual a 5, entonces vamos a tener un manejo quirúrgico. Es decir, nosotros nos vamos a enfrentar a los pacientes con un puntaje de 4 o un puntaje de 5. Posterior a eso, entonces nos hacemos la pregunta, ya teniendo en cuenta que nuestro paciente tiene un grado de lesión y una inestabilidad de la columna cervical, si nuestros pacientes con trauma raquimedular cervical se van a beneficiar de descompresión y estabilización temprana. Y es por eso que traigo este estudio en el cual trataron de evaluar en 313 pacientes cuál era el impacto de realizar una cirugía temprana, la cual estaba definida por la realizada antes de las 24 horas, y cuál era el impacto sobre el grado ASIA cuando se realizaba de forma tardía. Fue realizado en 6 centros de trauma de Estados Unidos entre 2002 y 2009. Encontraron entonces que 182 pacientes se les realizó una cirugía temprana con una media de 14 horas y 131 una cirugía tardía con una media de 48 horas. Encontraron entonces que ante los pacientes a los cuales se les realizó una cirugía temprana, el 19% presentaban una mejoría de 2 grados en la escala ASIA, mientras que para los de cirugía tardía solamente el 8% presentó mejoría de 2 grados en la escala ASIA, lo cual nos da cuenta de la importancia de llevar a estos pacientes de manera rápida a descompresión y estabilización, no retardando su ingreso al quirófano. Continuamos entonces en qué impacto tienen las maniobras de permeabilización, estabilización e intubación sobre la columna cervical, resaltando entonces que una de las principales maniobras que utilizamos en el intraoperatorio va a ser la ventilación con máscara facial, y en la cual debemos tener en cuenta que con la proximidad anatómica de las estructuras de la vía respiratoria a la columna cervical, debemos deducir que la columna y la médula espinal se desplazan significativamente durante las intervenciones y el posicionamiento de las vías respiratorias. Es por esto que Oswald realiza este estudio en el cual tratan
de encontrar por medio de cinefluoroscopia cuál es el máximo desplazamiento durante la manipulación de la vía aérea. En 8 pacientes víctimas de paro cardíaco en los siguientes 40 minutos a su muerte. Encontraron entonces que la ventilación con máscara facial era la que más movía la columna cervical en una media aproximada de 2,93 milímetros, lo cual la hace una maniobra realmente peligrosa, especialmente en los pacientes con trauma raquimedular cervical inestable. Otra de las maniobras a las cuales estamos supeditados y las cuales realizamos de forma rutinaria en nuestro día a día son las maniobras de intubación con laringoscopia directa. En este estudio, entonces, los autores trataron de evidenciar en pacientes sanos, sin lesión medular, cuál era el movimiento que se realizaba sobre esa columna cervical en las maniobras de intubación. Se encontró entonces que había un mínimo movimiento durante la inserción del laringoscopio, pero que la tracción generaba el mayor movimiento, como lo podemos ver en la gráfica, tanto en todos los segmentos, tanto en la base C1, C2, C3, C4 y C5, siendo la base del cráneo y C1 los que más representan movimiento y rotación, y generaron una reducción en el canal de espinal de aproximadamente 1,6 milímetros y además de eso una angulación de 4 a 5 grados. Para no extenderme en esto, acá les traigo una compilación de los diferentes estudios que se han realizado con las diferentes maniobras y cuáles han sido las consideraciones o los resultados grandes a partir de estos estudios. Debemos resaltar entonces que la gran mayoría de estos fueron realizados en cadáveres o en pacientes sanos anestesiados, lo cual nos deja un sinsabor de del real impacto de dichas maniobras. Entonces, ante esto se generó, sí se generó el estándar en el cual estos pacientes se les debía realizar una maniobra de estabilización en línea con collar rígido para realizar la intubación, en la cual lo ideal es aplicar fuerzas a la cabeza y el cuello que me permitan prevenir fuerzas a la columna y mantener la cabeza y el cuello en una misma posición. Esta aplicación de estabilización en línea y collar cervical se ha visto, y collar rígido, se ha visto entonces que puede empeorar la visión glótica. Esto es soportado por múltiples estudios, dentro de los cuales destaco este RCT, en el cual trataron de evidenciar cuál era el real impacto sobre la tasa fallida de intubación a los 30 segundos y el empeoramiento del CORMAC. Encontraron entonces que la tasa de intubación al primer intento era muchísimo más prevalente, era fallida en un 50% de los pacientes a los cuales se les realizaba estabilización manual en línea con collar cervical, y que además de eso la visión glótica era realmente empeoraba con una mayor proporción de CORMAC 3 y 4 en el grupo de estabilización en línea, que es el que tenemos al lado izquierdo. Entonces, acá es donde podemos evidenciar cómo este CORMAC puede verse sumamente afectado cuando realizamos este tipo de maniobras. Entonces, nos hacemos la pregunta de qué técnica de intubación sería la más adecuada en estos pacientes. Y a través de la literatura vamos a poder encontrar múltiples algoritmos los cuales nos respondan de manera y a grandes rasgos esta pregunta. Sin embargo, pues traigo a colación este en específico, en el cual ante nuestro paciente, el cual va a ser el cual tenga una vía aérea en este momento adecuada, en el cual en nuestras evaluaciones radiológicas o del equipo quirúrgico se evidenció que tiene inestabilidad de la columna cervical. Entonces, lo que nos recomiendan las guías es que usted realice una intubación despierto, ya sea con fibra óptica, con videolaringoscopio, o incluso recomiendan otro tipo de intubaciones, incluso la intubación a ciegas. Para dar respuesta entonces y para concretar esta pregunta, traigo esta revisión sistemática donde encontraron 18 RCTs para un total de 1.972 pacientes, de los cuales solamente 4 utilizaron técnica despierto, la cual es la recomendada
por las guías y asociaciones y trataron de evidenciar cuál era la incidencia de complicaciones neurológicas, la tasa de intubación al primer intento y el tiempo hasta la intubación exitosa. Traigo los forest plot de la tasa de intubación al primer intento con intubación despierto, ya sea con fibra óptica o con otros medios o con otros dispositivos, la cual no mostró una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la fibra óptica y a otro tipo de dispositivos, resaltando entonces los videolaringoscopios. Cuando ellos realizaron entonces el análisis por subgrupos y especialmente con los dispositivos, encontraron entonces que el videolaringoscopio u otro tipo de maniobras con respecto a la intubación despierto para el tiempo de la maniobra de intubación fue favorecedor para las otras maniobras con respecto a la fibra óptica. Sin embargo, este resultado debe ser manejado con cautela, ya que tiene una alta heterogeneidad. Y solamente fueron 4 los RCT, los cuales ellos pudieron encontrar. Entonces, teniendo en cuenta que van a haber otras técnicas de intubación despierto diferentes a la fibra óptica, en las que se destaca el videolaringoscopio, entonces debemos tener entonces traigo este estudio en el cual es una revisión sistemática y un metaanálisis de RCTs donde evalúan cuáles son estos tipos de técnicas de intubación alternativa para hacer el control de la vía aérea en los pacientes. Ellos evalúan entonces el riesgo en la falla de intubación en el primer intento, la calidad de visualización de la glotis y las complicaciones orofaríngeas. Ellos encontraron 24 estudios, sin embargo, solamente pudieron hacer el metaanálisis de 4 dispositivos de intubación, para 5 dispositivos de intubación, dentro de los que se destacan el AirTrack, el AirwayScope, el CIMAC, el GlideScope y el McGrath. Encontrando entonces que el único con evidencia estadísticamente significativa era el AirTrack, el cual mejoró el grado Cormac con un RR de 2.98, tuvo una reducción en el tiempo de intubación exitosa en menos 10 segundos y hubo reducción en la tasa de complicaciones orofaringeas con un RR de 0.24, lo cual entonces nos va a decir que los videolaringoscopios van a ser una técnica efectiva y dentro de ellos va a destacarse el AirTrack. Sin embargo, ante las situaciones en las cuales nos vamos a enfrentar y en muchas de las instituciones en las que nos encontramos, no vamos a encontrar en los servicios de urgencias de forma rápida fibra óptica o dispositivos como videolaringoscopio y por lo tanto traigo a colación este estudio en el cual se trató de evidenciar cuál era el desempeño de la máscara Fast Track en inmovilización cervical simulada con collar rígido y cuál era su tasa de éxito, el número de intentos requeridos tanto para su posicionamiento como para una intubación efectiva y el riesgo de complicaciones. Traemos entonces, esta es la imagen que nos proporciona el estudio, y vemos cómo la tasa de intubación al primer intento era alta, de un 70 a 1.5%, y que la tasa de fallo solamente fue de un 11.7%. Sin embargo, debemos destacar que hubo dificultad para la inserción o para el posicionamiento de la máscara laringea Fast Track, la cual estaba supeditada generalmente, o lo describen, por que la presencia del collar cervical limitaba la apertura oral del paciente. Entonces, solamente fue exitosa en un primer intento en un 57.1% de los pacientes. Entonces, esto nos va a dar cuenta que nuestros pacientes, en caso tal de que no tengamos estos otros dispositivos, podríamos utilizar y ante las maniobras de estabilización en línea y collar cervical y encontrarnos un Cormac 3 o 4, podríamos utilizar esta maniobra con el fin de permeabilizar de forma adecuada la vía aérea de nuestro paciente. Les traigo entonces la compilación de las recomendaciones, las cuales fueron publicadas en esta guía francesa en 2020 y en las cuales se resalta que los pacientes deben tener estabilización manual en línea con collar cervical, especialmente cuando vamos a realizar alguna maniobra, como las que vimos, que generen un gran movimiento. Y que además de eso, recomiendan que en las secuencias rápidas de inducción o cuando el paciente sea emergente, se realice una intubación con videolaringoscopio
y que cuando el paciente tengamos la probabilidad de hacerlo despierto, lo podríamos realizar con fibra óptica o también en algún momento de la guía mencionan que con videolaringoscopio está avalado y es pertinente. Continuamos entonces con en qué pacientes se recomienda el uso de neuromonitoría electrofisiológica. Para esto, entonces, traigo las guías de 2013 de manejo de lesiones de la columna cervical agudas, donde, como podemos ver, ellos nos dicen que no tienen ningún tipo de consideración durante esta guía para hacer potenciales evocados somatosensoriales en el intraoperatorio. Sin embargo, consideran que esto es algo importante y por lo tanto dan las recomendaciones o nos invitan a que nos ciñamos a las recomendaciones de las guías para el uso de monitoría electrofisiológica para la columna lumbar, para la cirugía de columna, en la cual ellos nos dicen que si bien este no es un estándar de oro, ya que no se ha podido evidenciar cuáles son sus reales, cuál es su real impacto con respecto a la lesión medular o al empeoramiento de la misma durante cirugía, y tampoco se ha podido evidenciar cuál es su impacto en costo-efectividad. Sin embargo, ante la decisión del equipo quirúrgico de utilizarla, debemos tener en cuenta cuáles van a ser las implicaciones que la anestesia va a tener sobre la misma. En este cuadro, a grandes rasgos, les muestro el tipo de agente y cuál va a ser su implicación cuando se utilizan potenciales evocados sensoriales o motores, y cuáles van a ser como las consideraciones que se van a usar en ellos. Esto es soportado en múltiples estudios, del cual traigo este review publicado en 2016, donde se encontró que la mayoría de estudios encontraban de forma homogénea que cuando se utilizan halogenados se pueden utilizar a una MAC de 0.5 con el fin de no disminuir o no impactar sobre la amplitud y latencia de dichos potenciales, que también se puede utilizar técnicas totales intravenosas, y que había una alta tasa de posibilidad de inicio de técnica inhalada, pero que migraran a técnicas intravenosas dependiendo de los requerimientos o de cómo se estuvieran viendo dichos potenciales para la neuromonitoría adecuada. Pasamos entonces a qué metamodinámica debo tener o qué metamodinámica impacta en la recuperación del déficit neurológico en mi paciente. Y es por esto que a través de los años en las diferentes guías podemos ver cómo recomiendan que la presión arterial media se debería mantener en 85 a 90 milímetros de mercurio para disminuir el daño secundario, y que esta relación entre presión arterial media va a tener una relación directa con recuperación neurológica. Es por eso que en esta revisión sistemática de la literatura pudieron encontrar 11 estudios, de los cuales 9 eran retrospectivos y 2 eran prospectivos y de cohorte única, y los cuales tenían una alta heterogeneidad, por lo cual no pudieron realizar un metaanálisis. Sin embargo, destaco esta tabla donde se muestra qué impacto tiene que nuestro paciente tenga medias, o pase una mayor proporción de tiempo con medias por debajo de 85, las cuales nos van a mostrar, por encima de 85, las cuales nos van a mostrar en el morado especialmente, que cuando obtuvieron las mayores presiones arterial media y la menor proporción de media por debajo de 85, estos pacientes tendían a recuperar al menos en un grado hacia la parte neurológica. Sin embargo, ellos, cuando nos muestran el estudio y cuando nos muestran el review, no realizan diferenciación entre los puntajes de Asia previo a la intervención, lo cual también pues va a impactar en la posibilidad de recuperación neurológica. Y entonces, teniendo en cuenta los parámetros fisiológicos explicados previamente de cuál es la fórmula para presión de perfusión medular, entonces este estudio prospectivo y multicéntrico trata de evaluar cuál es el aumento de la presión intraespinal, ya que esta va a ser análoga al aumento de la PIC, y por lo tanto van a hacer una monitorización de la presión intraespinal y van a evaluar cuál es el desenlace neurológico. Entonces encuentran
que a presiones de perfusión medular, evaluando la presión intraespinal y la presión arterial media, mayores a 50, encuentran un OR de 1.03 con desenlace neurológico a favor. Es decir, mantener unas presiones de perfusión media por encima de 50 van a ser favorables para los pacientes. Y esto va a estar pues como para integrar estos dos estudios anteriores, traigo a colación esta revisión sistemática donde encontraron 21 estudios, de los cuales lastimosamente solamente uno era RCT y por la baja calidad de los mismos y la gran heterogeneidad tampoco pudieron realizar un metaanálisis de los datos recolectados. Sin embargo, y a pesar de la baja evidencia y las dudas que resaltan sobre la real eficiencia de mantener metas hemodinámicas tan estrictas, y los posibles efectos adversos de los medicamentos o medidas para lograrlo, ellos concluyen que en este momento son las metas a tener en cuenta y esto está soportado también pues por las guías francesas. Entonces vamos a tener unas presiones incluso arteriales sistémicas, nos recomiendan, sistólicas, perdón, nos recomiendan por encima de 110 milímetros de mercurio, presión arterial media por encima de 85 y una presión de perfusión medular por encima de 50. Entonces, ante estas metas tan estrictas de presión arterial media y de presión de perfusión medular, nos vamos a hacer la pregunta de qué vasopresor va a ser el adecuado para alcanzar metas hemodinámicas y disminuir complicaciones. Traigo entonces este estudio de cohorte retrospectivo en el cual trataron de evidenciar cualquier vasopresor para lograr una presión arterial media mayor a 85 y querían evaluar cuáles eran las complicaciones asociadas al uso del vasopresor, donde se destacaban las taquicardias ventriculares, la fibrilación auricular y las elevaciones de las troponinas. Encontraron entonces que en un 48% el vasopresor más utilizado era la dopamina y que esta también se correlacionaba a una mayor tasa de eventos adversos, dentro de los que se resalta la taquicardia, los cambios en el electrocardiograma o los cambios en las troponinas y la fibrilación auricular. La hipotensión fue mucho más frecuente en la fenilefrina por los mecanismos de acción que ya conocemos. No hubo entonces una diferencia en la mejoría neurológica cuando se comparó dopamina versus fenilefrina. Sin embargo, ellos sí encontraron que la lesión medular incompleta y la cirugía temprana se asociaban de forma independiente a un mejor resultado neurológico. Para hablar entonces del otro vasopresor, el cual utilizamos en nuestro medio de forma muy frecuente, el cual es la norepinefrina, traigo este estudio publicado en 2017, donde evaluaban los efectos de la norepinefrina sobre norepinefrina versus dopamina sobre la presión de perfusión, sobre la presión intraespinal, la cual, como ya vimos previamente, va a impactar sobre la presión de perfusión medular. Acá sí nos especifican que las lesiones eran hacia A, B o C, y nos muestran entonces en esta gráfica que fueron 11 pacientes, 6 hacia A, 3 hacia B y 2 hacia C, y nos muestran que estos 11 pacientes fueron expuestos tanto a norepinefrina como dopamina, pero podemos ver como cuando se inicia la dopamina, estos pacientes van a tener un aumento en la presión intraespinal, lo cual me va a disminuir la presión de perfusión medular, y por lo tanto, hasta el momento, la norepinefrina, también soportado por esta publicación hecha en Minerva en 2019, en donde encontraron 7 estudios, encontraron que la mayor tasa de complicaciones y efectos adversos era la dopamina, con más efectos, siguiendo la fenilefrina y por último la norepinefrina, haciendo entonces ahorita mismo la norepinefrina el medicamento de elección para tratar de mantener estas metas hemodinámicas tan estrictas. Sin embargo, ellos resaltan que se necesitan más estudios controlados, aleatorizados, para disminuir los sesgos y para aumentar la calidad estadística. Entonces, la monitoría va a ser una presión arterial invasiva y nos queda la pregunta de si va a valer la pena o si va a ser beneficioso para nuestro paciente utilizar un catéter intradural dural en el sitio de la lesión o lumbar para la monitoría de la presión de perfusión medular, ya que este cuenta con 2 principales complicaciones, las cuales van a ser de fuga de líquido cefalorraquídeo y pseudomeningocele, aunque estas se presentan también en una menor, en una proporción pequeña. Pasamos entonces, una vez ya tenemos nuestro paciente, en el manejo de la extubación.
Entonces, a través de la literatura y en las diferentes guías, realmente no hay una recomendación exacta o precisa sobre el manejo de la extubación de estos pacientes. La mayoría de ellos se limitan a decir que debemos seguir las guías de extubación segura de la DAS, donde nosotros debemos hacer un plan, prepararlo y estadificar a nuestro paciente en si él tiene un bajo riesgo o un alto riesgo de la vía aérea. Y dependiendo de esto, vamos a guiar nuestra extubación. Sin embargo, es importante tratar de vislumbrar cuáles van a ser esas características que nos van a dar un mayor riesgo en la extubación, y debemos recordar entonces que nuestros pacientes estos pacientes van a salir con una fijación cervical, la cual nos va a impedir realizar maniobras de hiperextensión, y por lo tanto nos vamos a poder encontrar ante la reintubación, ante un CORMAC empeorado, y además de eso, ante cambios en la vía aérea por la posición, por el tiempo de cirugía, por el alto recambio de líquidos, etcétera. Es por esto que traigo este estudio en el cual se evaluaron cuáles fueron los eventos adversos asociados a lesiones, a cirugía occipitocervical posterior, encontrando entonces que realmente muy pocos pacientes fueron de etiología traumática. Sin embargo, esto lo vamos a usar para tomar nuestra decisión, ya que es la evidencia disponible. Se presentaron 16 casos de complicaciones, dentro de las cuales, como ustedes pueden ver en ese primer recuadro, los niveles de cirugía o los niveles intervenidos eran los que más daban peso hacia la cantidad de personas que tuvieron complicaciones, y la duración de la cirugía más de 5 horas. Entonces ellos recomiendan que, si bien estos datos pueden no ser tan significativos, no fueron realizados en un RCT, se debe tener en cuenta que cuando tuve un paciente con una intubación difícil, cuando tengo un número de niveles fusionados mayor a 6, o cuando la duración de la cirugía es mayor a 5 horas, debo estar alerta y podría realizar cualquier otro tipo de estrategias, ya sea para tomar una decisión muy sustentada para extubar mi paciente, o para, por lo contrario, diferir su extubación a una unidad de cuidados intensivos. Y por último, entonces, debemos tener en cuenta el control del dolor posoperatorio, ya que del 65 al 85% de estos pacientes van a presentar dolor crónico, 40% de ellos de características neuropáticas, y va a tener un impacto negativo significativo en la escala de calidad de vida. La intensidad del dolor no se va a correlacionar con la magnitud de la lesión, y va a ser más severo en las secundarias por arma de fuego. El 27% de estos pacientes van a reportar este dolor como severo. Traigo entonces este estudio, el cual fue prospectivo, aleatorizado y doble ciego, en el cual trataron de evaluar cuál era la efectividad de la infusión de ketamina como coadyuvante a la terapia oral con gabapentina. En el grupo de ketamina, entonces ellos daban 300 miligramos de gabapentina 3 veces al día, con 80 miligramos de ketamina en infusión por 5 horas por una semana. El grupo control era infusión placebo más 300 miligramos de gabapentina 3 veces al día. Como podemos ver en esta tabla de resultados, la disminución de las escalas de dolor al día siguiente, o al primer día de infusión, realmente son dramáticas, de puntajes de 84 a 27, en el grupo de ketamina, y en el grupo control con una disminución realmente muy pequeña de 83 a 72, la cual no es clínicamente significativa, pero podemos ver en este último recuadro cómo 3 semanas después, o después de la segunda semana de suspendida la ketamina, como que este efecto benéfico de la misma se veía como disminuido de forma considerable, haciendo pues como los dos tratamientos equiparables. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el tratamiento precoz de los pacientes me van a generar unas tasas menores de dolor crónico. Esta es una de las preguntas que no están, pues que no tienen respuesta en este estudio, ya que pues se realizó solamente un seguimiento hasta las 4 semanas, pero debemos tener en cuenta que vamos a impactar, o que podríamos impactar, en la presencia de dolor crónico en estos pacientes. Y por último, traigo este estudio en el cual comparaban, o trataban de comparar la pregabalina con la gabapentina, haciendo una revisión sistemática y un metaanálisis de los diferentes estudios. Cuando nos muestran los forest plot de la mejoría del dolor con pregabalina versus gabapentina, realmente no tienen diferencias estadísticamente significativas, con una heterogeneidad la cual es muy buena, del 0%. Es decir, este puede ser un estudio que nos diga
nuestro paciente tiene otra indicación para pregabalina o para gabapentina, podría utilizar de manera igual cualquiera de las dos. Y en la mejoría del dolor, cuando se compara pregabalina versus placebo, evidentemente pregabalina tiene una muy buena significancia estadística. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la heterogeneidad acá cuenta nuevamente a desfavor. Entonces, ya para terminar, unas conclusiones. Entonces, el nivel de la lesión más frecuente es el cervical. Esto lo debemos tener en cuenta para pacientes con politrauma. Se debe tratar de disminuir la lesión secundaria en el trauma raquimedular agudo. Debemos identificar qué pacientes están con una lesión potencial inestable y limitar su movilización. El fibroscopio y la biolaringoscopia como herramientas válidas para la intubación orotraqueal en paciente con lesión cervical la debemos tener en cuenta. Que debemos tener en cuenta además que la presión arterial media se recomienda esté por encima de 85 milímetros de mercurio en este momento, y por los estudios el vasopresor de elección va a ser la norepinefrina. La extubación la vamos a realizar según las recomendaciones de la guía DAS, y en donde también podremos realizar un test de fugas. Y la alta incidencia de dolor neuropático nos hace primordial hacer uso de estrategias multimodales con el fin de disminuir dolor crónico a largo plazo. Muchísimas gracias.